Bienvenidos a Pequeñas Flamas, un espacio virtual en donde entrevistamos escritores emergentes, escritores consolidados, escritores que tengan algo que decir sobre nuestra realidad o sobre la realidad del arte. Nos complace presentar una entrevista que le hicimos hace algún tiempo, no mucho, a Luis Fernando Cueto, el escritor laureado chimbotano, ¿no? Ganador del premio Copé en el 2011, con esta genial novela llamada Ese Camino Existe. Cabe decir que Luis Fernando Cueto no solamente es narrador, sino también es poeta, ¿no? E investigador. Actualmente realiza una tesis sobre la prosa de Arguedas, ¿no? Y creo que también hizo hace poco una sobre la prosa de Reynoso. Estamos frente a alguien que tiene algo que decir, alguien que tiene una visión particular del mundo, ¿no? Y es que precisamente esto es lo que nos comparte hoy en esta entrevista. También hablamos de varios de sus libros anteriores, ¿no? Por ejemplo, el diluvio de Rosaura Albina, Lancha Varada, Llora Corazón, Los Chuchamboy, o por ahí también Balada para los Arcángeles. Los invito a que estén presentes en esta entrevista, en donde no solamente se hablará de literatura, de arte, sino también por ahí se nos escapa algún comentario político. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches o buenos días, ¿no? Acá es buenas tardes al menos, allá creo que es buenas noches. Espero que todo esté bien por Alemania. Gracias por aceptar esta entrevista. Vamos a hablar de varios temas de general, ¿no? Temas ligados a tu obra, a la última que has sacado, que va a salir, ¿no? Los Tres Tiburones, pero también hacer un recorrido sobre todas tus obras, ¿no? Particularmente Bejato, que es uno de los pocos autores a los que he leído su obra completa, ¿no? Creo que me faltan dos obritas nomás y la que viene con la que viene tres, ¿no? Parece que soy un lector de la obra completa de Luis Fernando Cueto. Quiero comentarte que esta entrevista va a ser voy a tratar de ser imparcial, ¿no? Más allá de la amistad que tenemos, ¿no? La literatura merece un poco, ¿no? De imparcialidad y pues así empezamos. Como primera pregunta quería a ver si nos podrías dar un comentario como escritor, ¿no? Un escritor que tiene una larga data, no tiene una experiencia ya reconocida, siempre por el premio Copé y otros premios, ¿no? También eres poeta. ¿Qué opinión tienes sobre el medio cultural peruano actual? Bueno, ante todo, gracias por la invitación y por dedicarte a leer mis libros, ¿no? Yo, te juro, me siento muy contento cuando las entrevistas son sumamente imparciales. Es más, cuando hablan bien de mis libros no hago caso. Soy un poco escéptico con los críticos también, ¿no? Porque creo que en el Perú lo que más falta son críticos realmente sinceros. Hay mucho, bueno, compañerismo, amiguismos y cosas y reparticiones de favores, ¿no? Y eso no le hace mucho bien a la literatura, a su crecimiento. Eso ha llevado pues en que se publiquen obras que realmente no tienen mucha trascendencia ni ningún valor y sean publicitadas porque tienen el comentario de tal o cual pero al fondo, después de todo, pues el tiempo es el crítico y el que pone las cosas en su sitio, ¿no? Ya más o menos te darás cuenta de cuál es mi posición con la literatura y con la cultura en el Perú. Yo creo que se ha pauperizado mucho en los últimos años. Hay una suerte de banalidad y eso tiene mucho que ver también el trabajo de las editoriales, ¿no? Que apuestan por la comercialización, que están en todo su derecho, pero apuestan más a eso en detrimento pues del trabajo realmente de peso de un escritor, ¿no? La verdad, te voy a decir, yo creo que la verdadera literatura en el Perú está secuestrada. No tiene, no tiene acceso realmente al gran público. Y yo tengo mis escritores que reconozco en el Perú, pero que no tienen gran popularidad, porque sencillamente se les han negado las puertas de los medios y de las editoriales de renombre, entre comillas. Por ejemplo, un gran escritor para mí es Cayo Vázquez, que está en la selva. Tiene un gran libro, Hotel Amor, y tiene muy buenas obras. Para mí, si comparamos con los que están, con los populares en el Perú, él le lleva varias
varios kilómetros, no digo metros, kilómetros de ventaja a los más pintados, se puede decir, de los jóvenes peruanos. Otro que me gusta mucho, mucho, es Sandro Bocio, que también tiene un perfil bajo y que no es muy promocionado, pero es muy bueno. Y así hay varios en el Perú que para mí es la verdadera literatura que se hace en el Perú. De Lima, yo rescato entre los mayores a Martín Roldán, ¿no? Pero es un hombre también que le gusta siempre estar en perfil bajo y no es un figurete, como se dice, ¿no? Pero tiene una gran obra que es Coche Bomba, Generación Coche Bomba, y para mí es una de las obras, bueno, que marcan un hito en la literatura, ya no tanto de la violencia, sino de una literatura que se puede decir de la posmodernidad, ¿no? De la violencia con el hard rock y la música y una nueva generación de limeños. En el Cusco, por ejemplo, hay una gran narradora, Karina Pacheco, que me gusta mucho, ¿no? Pero ella tampoco no tiene mucha vida en Lima, ¿no? Prefiere estar en el Cusco, pero es muy, muy buena. Entonces, esos creadores para mí representan en el fondo la verdadera literatura y también las generaciones de jóvenes que están saliendo, ¿no? Hay muchos escritores por ahí, en Ica, César Panduro, en el norte, en varias partes, en el mismo Lima también. Yo no soy sectario ni regionalista, ¿no? Yo reconozco y rescato la literatura que me parece trascendente, esté donde esté. Espero que le den cabida y le den el valor que se merecen, ¿no? Porque la literatura peruana siempre ha sido buena, pero lamentablemente no siempre ha sido reconocida. Hay grandes escritores que se han ido sin el merecimiento que han merecido, como Miguel Gutiérrez, por ejemplo, como como Carlos Eduardo Zabaleta y muchos. Siempre ha habido pues como una oficialidad en la literatura, en la cultura, que trata de soterrar a los verdaderos creadores del Perú. A mis años sé leer y sé darme cuenta quién es quién. Entonces, no me dejo guiar por las publicidades, ni por las recomendaciones, ni por los comentarios. Hay mucho comentarista en el Perú. Mucho comentarista. Que agarran un libro y comentan y dicen tonterías y 2, 3 cosas, ¿no? A veces aciertan. Lo que falta son estudiosos y verdaderos críticos literarios. Hay 3, 4 que yo respeto mucho, pero en el resto, pues, y ellos son tan caballeros que no se meten en estas tonterías de los amiguismos y las recomendaciones y tantas cosas, ¿no? No puedo conseguir pues que un Ricardo González Vigil esté pues apadrinando tonterías, ¿no? Como hacen pues otros chicos que lamentablemente tienen espacio y hablan y dicen lo que se les ocurre de lo que sea, ¿no? Rescato bastante esta frase que dices, ¿no? La verdadera literatura del Perú está secuestrada. Pero bueno, a pesar de todo ello, como te digo, en el Perú se hace literatura y buena, en la sierra, en la costa, en la selva. Se hace literatura muy buena. Esa literatura, a mí me gustaría mucho, por ejemplo, que en Europa se conociera, por ejemplo, la literatura de Cayo Vázquez. En Alemania, ¿cómo están viendo? ¿La literatura peruana es literatura limeña, en literatura blanca limeña, o literatura peruana también se toma en cuenta las regiones? Mira, yo te digo, el Perú es muy chiquito para el mundo, ¿no? El Perú, si tú sacas a Vargas Llosa de la literatura peruana, prácticamente el Perú no existiera para el mundo. En España, por decirlo, conocen, saben quién es Elica Garcilaso de la Vega, saben quién es César Vallejo y saben quién es Mario Vargas Llosa. Por ahí saben también quién es Arguedas. El resto está en una nebulosa, pues, en una nebulosa que no se sabe. Y eso es España. Si nos vamos fuera ya de España a otras partes de Europa, pues algunas personas no saben ni dónde está el Perú. Por eso que pensar qué tipo de cultura o qué tipo de trascendencia tiene el Perú en el mundo es muy chiquito.
Bueno, es una verdad que duele, ¿ah? Es una verdad que duele, ¿no? El exceso de peruanidad que a veces tenemos a algunas personas cuando salimos al exterior, que queremos hacer patria y queremos abrir un camino. Son cosas que acá el mercado, por decirte, pues en España, ¿no? Que sacan 70.000 títulos al año. Quererte abrir un espacio ahí es sumamente difícil. Que una editorial te llame, que tú mandes tus libros a distintas editoriales y que una te llame es muy difícil, es como sacarte una tinca. El problema no es tanto los creadores, sino de los críticos que se han encargado de hacer esta especie de nube, ¿no? De nebulosa, de inflar la literatura para nosotros mismos. Mira, yo te voy a contar una experiencia. Yo cuando estaba haciendo la maestría en España, ¿no? Habían chicos que conocían algunos libros del Perú o de algunos autores que me decían que habían leído a XX del Perú, de los últimos. Y yo les comenzaba a prestar un libro, por ejemplo, que yo siempre tengo de Cromwell Jara, ¿no? El que todos conocemos, Montacerdo, por decirlo. Se quedaban, pues, sorprendidos, ¿no? ¿Cómo este hombre no lo conocen acá? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? O les daba un libro de Osvaldo Reynoso, pues Los Inocentes, para que lean. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué estas personas sí, son súper escritores? ¿No? Son escritores que a comparación de estos chicos que escriben tonterías ahora, pues son superstar. Pero nunca han tenido esa proyección, ese posicionamiento, ¿no? Entonces ellos más o menos se hacían una idea, ¿no? En el Perú prácticamente se vive una burbuja, un espejismo, donde lo que aparece, la apariencia no es lo que hay detrás. Detrás están los grandes escritores que nunca salen. Después de romper su corazón con esta cruda verdad sobre el rap peruana, vamos a algo más concreto, ¿no? En su obra, usted es chimbotano, ¿no? Y en su obra justamente el Puerto Chimbote cumple una función específica, creo que es uno de los grandes temas que usted maneja dentro de toda su narrativa, ¿no? ¿Cuál es la relación de Luis Fernando Cueto con Chimbote? Mira, lo que pasa con Fernando Cueto, con Chimbote, es lo que pasa con todo escritor. Cuando uno empieza a escribir, escribe sobre lo que conoce, sobre lo que tiene más a la mano, y lo que tiene a la mano es su entorno, su familia, sus raíces, su barrio, su ambiente. Entonces yo, cuando mi primera novela escribí sobre Chimbote y sobre el problema o sobre la realidad que yo he vivido en Chimbote, que soy hijo de migrantes, de primera generación de migrantes chimbotanos. Chimbote se había creado recién y todos vinieron con la industrialización y somos hijos de migrantes de primera generación. Entonces, eso es lo que yo conté, el problema de las migraciones, el problema de la industrialización y el problema de una nueva generación que se abre paso en un nuevo mundo, en una nueva realidad. Yo había llegado a Lima, estudié Derecho, estudié Literatura, estuve en la policía un tiempo, después me retiré y regresé a Chimbote en el año 92, me acuerdo yo. Pero ya escribía, ya publicaba poemas y no tenía compañeros de la literatura en Chimbote. Había un ambiente muy chiquito y cerrado. Hasta que me presentaron a quien fue mi editor y yo comencé a colaborar con él en una revista que se llamaba Los Zorros. Ahí yo comencé a publicar mi primera novela por entregas. Pero era una historia sobre una familia con un grupo de jóvenes de Chimbote, todos hijos de inmigrantes que comienzan a vivir una historia. Entonces, eso les gustó a los lectores y pedían siempre que seguía, porque yo las publicaba como por capítulo, como se publicaban antes los libros. Y así acabé la novela, ¿no? Entonces es una novela que empieza con esa generación, pero después esos jóvenes, algunos de ellos se ven pues envueltos en la violencia política. Y el personaje principal muere en el bombardeo de la isla del Frontón, ¿no? A los presos pues, senderistas. Entonces ahí acaba todo una vida, una secuencia. Eso es lo que hace todo escritor cuando recién empieza.
después va progresando y buscando nuevas historias y ampliando su ambiente, su geografía, ¿no? Y eso es lo que yo hice también, ¿no? Escribí otras novelas sobre Chimbote, pero también amplié a Lima, a otros lugares, y así, ¿no? Y ahora pues estoy escribiendo una novela donde ya hay empieza una historia en Perú, pero pasa después en Barcelona, en España, y acaba pues en Alemania, toda una secuencia de casos, ¿no? Tocaste un tema importante, que es la violencia política. ¿Por qué escribir sobre violencia política? ¿Es una necesidad personal o algo, es tu función social como escritor? De alguna manera, pues tengo ese hálito, creo que es la influencia arguediana, ¿no? Que está engarzado lo que yo cuento con una determinada situación social del país. Y yo estuve mucho tiempo dando vuelta a esta historia, porque la historia, el libro que yo escribí tiene muchas historias, muchas microhistorias que se van juntando. Yo escribí una historia primero que se llamaba Días de Fuego, que fue mi primer libro sobre la violencia. Y estaba ambientada en Lima, pero en los primeros días de que Sendero Luminoso pasa del campo a la ciudad. Entonces hubo unos días en que las esquinas del centro de Lima amanecían con perros colgados en los postes, y eso fue la señal de que estaban pasando, porque así también pasó en Pekín, ¿no? Entonces, y de ahí comenzaron los apagones, los coches bombas y las muertes selectivas, ¿no? Entonces, de eso toma la novela, pero tiene un trasfondo social, en el sentido de que unos chicos integrantes de una promoción de la Policía de Investigaciones viven y se relacionan socialmente con los integrantes de una célula de Sendero Luminoso. Entonces, tienen la misma situación social, viven en los barrios pobres y marginales, ¿no? Tienen casi el mismo nivel cultural, ¿no? Y son personas de la última escala. Unos son en la policía, que los han llamado los parias, porque eran provincianos que no tenían familia, ni tenían dinero, ni tenían nada. Y los otros son los parias también de Sendero Luminoso, porque son los que van a morir y nunca llegan a conocer a los miembros de la cúpula, porque Sendero Luminoso tenía una organización celular, de tal manera que entre las células no se conocían, y había un miembro que podía conocerse con el que estaba a un nivel superior, pero ese no llegaba a conocer al que estaba en la cúpula. Siempre había una transmisión de mando, y en la cadena de mando el de abajo no podía conocer al de arriba. Por eso que era muy difícil hacer el organigrama y atraparlos. En realidad, al principio no tengo un propósito. O sea, no quiero hacer una novela sociológica ni política. Quiero solamente contar una historia. Pero la novela se decanta de esa manera. En el centro de la novela van a pasar muchas cosas que a veces yo no las tengo programadas, ¿no? Pero tengo el esqueleto y la ayuda a memoria, que más o menos cómo va a ser la novela, ¿no? Tengo la ruta, pero no sé qué va a pasar en el camino. Interesante, interesante. ¿Cuál es el factor, ¿no? La importancia de la historia del Perú dentro de la narrativa de Fernando Cueto, ¿no? Y tal vez dentro de una narrativa más general, ¿no? Sus contemporáneos. Mira, yo he sido un fervoroso lector de Guillermo Thorndike, de sus libros de historias noveladas. Y también me gustaba mucho un género que cogió Luis Alberto Sánchez, que desarrolló, que eran sobre las biografías noveladas. Entonces eso me ayudó a mí, y siempre tenía yo en mente. Hay un libro de Thorndike que me gusta mucho, que es 1879, y otro que es Los hijos de los libertadores, que habla de la llegada de las huestes de Bolívar acá al Perú, y las tropelías y las mataperradas que hacían sus soldados acá. Pero el problema de los arcángeles, yo pienso que a lo largo de nuestros 200 años de vida republicana siempre hemos estado, pues, anhelando que venga un arcángel a solucionar los problemas.
Y siempre hemos tenido arcángeles que han querido llegar al poder con una vocación mesiánica, pero sin nada detrás, sin ningún proyecto, sin ninguna solución, y lo único que han hecho es causar más pobreza, más desgracia, porque para el camino al poder también no ha sido pacífico, siempre lo han hecho a través de revoluciones, de golpes de estado, de guerras y cosas cruentas, ¿no? Y negativas. Yo creo que el Perú tiene problemas, pero, por ejemplo, el modelo económico que nosotros le echamos la culpa a todo el modelo económico no te soluciona los problemas sociales ni los problemas políticos, ¿no? El problema económico es para generarte riqueza, pero nosotros le echamos la culpa a todo el problema económico. Y es que el modelo económico no es la culpa de que surjan de cuando en cuando estos tipos de arcángeles. Para eso me parece que nosotros hemos agotado un modelo político. Nosotros tenemos que adoptar por un nuevo modelo político que nos evite que en el futuro tengamos arcángeles. Ahora tenemos un nuevo arcángel, por decir, que viene prometiendo un cambio y la gente se aferra siempre a esos cambios periódicos. Cada 5 años vivimos una ilusión de un cambio. Y el que viene es peor que el anterior, peor que el anterior, peor que el anterior. Estamos al filo del abismo por tener este tipo de modelo político y por tener esa idea. Está muy enraizada esa idea en la mente de los peruanos de que va a venir un arcángel. Por eso que le ponemos tanto empeño y tanto encono también a estas campañas políticas. Creemos que no va a venir la salvación y eso es mentira. Todos estos chicos que se pelean por las redes se van a decepcionar, porque nos venimos decepcionando no ahora, sino hace 200 años. Todos estos arcángeles que nos han prometido el cambio, nos han decepcionado. Y es así porque, aparte de aquellos que tienen su vocación mesiánica y que están muy, muy mal preparados, el modelo permite que pase esto. Lo que tiene que haber en el Perú es un cambio de modelo. Yo aspiraba, por ejemplo, a un cambio de la Constitución en ese sentido. Yo no confío en los modelos presidencialistas, porque los modelos presidencialistas nos han traído este tipo de arcángeles cuando lo hacían por la vía democrática, o si no, cuando arrasaban la vía democrática y hacían gobiernos de facto. Pero de cualquiera u otra manera, los arcángeles han estado presentes a lo largo de nuestra vida republicana. Nosotros tenemos que deshacernos de esos tipos de arcángeles. Y la mejor manera, o la única manera de deshacernos, es cambiar el modelo político. No, a mi juicio, el Perú no está hecho para un modelo político presidencialista, porque lo que se busca es el botín, y quieren llegar al botín y a tener el poder a toda costa. En el momento que tú le quites a estos arcángeles el botín y el poder, van a dejar de presentarse y van a dejar de pelearse. Entonces, eso ya ha pasado en algunos países de Europa. Eso ha pasado con Alemania, por ejemplo, ¿no? En Alemania se tuvo que dar un nuevo modelo para evitar que se repita la experiencia de Hitler y del nazismo, ¿no? La República de Weimar llevó al poder, o el modelo de la República de Weimar llevó al poder a Hitler. Estaba separado la presidencia con la cancillería, ¿no? Hindenburg era el presidente, estaba muy anciano y puso como canciller a Hitler. Murió a los pocos tiempos y Hitler se hizo dueño de todo. Creó la figura del Führer y dice que un dictador que era un arcángel, pero terrible. Esos tipos de arcángeles, con esas vocaciones, tenemos en el Perú. Eso nos han hecho daño en los 200 años. Cortarle las alas a esos arcángeles. Que yo sé que cualquiera de los que gane, nos vamos a lamentar dentro de muy poco. Eso tenemos que evitarlo. Precisamente lo que usted plantea sobre los arcángeles se ve reflejado en la novela. En la novela este planteamiento, ¿no? Como creo que el papel reivindicador del Perú pues es el personaje femenino, ¿no? Y precisamente, ¿no? Justamente en todas sus novelas usted siempre pone personajes femeninos muy fuertes. O sea, no son el típico, el tradicional, la tradicional mujer, pues, ¿no? Que
es sumisa, ¿no? O que se aferra a los roles tradicionales, sino es una mujer que siempre está empoderada, a veces, ¿no? Gusta su sexualidad libremente, a veces, sí, está supeditado a un hombre, pero siempre está con la rebeldía, ¿no? Entonces, de repente, la solución puede ir por ese lado, ¿no? El arcángel, o ya a la caída de los arcángeles, de repente el personaje femenino podría tomar el poder. Encarnan en primer lugar el orden que el hombre desconoce y destruye. Ellas son las que restituyen el orden, ¿no? Encarna en segundo lugar el lado de la razón, ¿no? La racionalidad, porque ellas, al contrario del hombre, siempre tratan de ver las cosas desde otro punto de vista, con menos pasión pero con más razón, ¿no? Y son las que a las finales son las que llevan el peso de las historias y las que de alguna manera tratan de soportar todas las desgracias y todos los sinsabores. Los hombres mueren, los hombres pasan, pero dejan atrás, ellas viven o sobreviven, pero cargan con todo el peso de lo que ha pasado, ¿no? Yo tengo en mi vida, en mi historia personal, muchas de estas mujeres de mi familia que he conocido que han sido muy fuertes. Mi abuela se quedó viuda con 7 hijos y a todos los llevó adelante y los sacó adelante. A todos. Los hizo profesionales y los sacó adelante. Tengo de estas experiencias que sin darme cuenta quizá me marcan en mis novelas. Pero eso no significa, por ejemplo, que todas las mujeres vayan a ser en la vida real así, ¿no? Yo, por ejemplo, no pondría pues a la candidata que está ahora como mi personaje, no necesariamente por ser mujer vaya a tener ese tipo de valores, ¿no? Yo pienso sí que la mujer en el Perú necesita tener mayor protagonismo, no solamente en la política, en todas las artes, y necesita sobre todo tener igualdad de derechos laborales en todo campo. Comparto la idea, ¿no? Es más, venía la pregunta porque justo en el siglo XIX, aunque la gente cree lo contrario, la mujer tuvo un importante papel político, ¿no? La Mariscala, por ejemplo, pues, ¿no? Eh, o Manuelita Sáenz, ¿no? Que son personajes fuertes, femeninos, ¿no? Y algo de ello se ve en la novela. La novela, como bien dice, La por Arcángeles, hay personajes femeninos que ponen el orden, ¿no? La hacienda, esta hacienda de Matacandelas, ¿no? La hacienda que primero hacía panicela, ¿no? Luego empieza a exportar azúcar, ¿no? Justamente la estructura la rearma una mujer, pues, ¿no? Esta mujer también más adelante, ¿no? Bueno, creo que es la hija, más adelante ya es la que se codea con los altos mandos militares. Entonces, claro, lo que dice, estos personajes están inspirados en grandes mujeres, ¿no? Son a Micaela Bastidas, ¿no? Grandes mujeres protagónicas. Y creo que sí debería tener mucha más atención, pues, ¿no? Entonces, la labor ahí, por donde lo veo, lo que alcanzo de ver en la obra de Fernando Cueto, parece que es un buen antecedente. Es más que un antecedente, es una buena realización. Bueno, para tocar el último punto, que es sobre la novela policial. En un artículo menciona usted que la novela policial a la peruana, pues, ¿no? Hace un recuento de la historia de la novela policial, ¿no? Algunos héroes, de los antihéroes policiales también. Y al final propone, hay dos propuestas, ¿no? Que la novela policial debería tratar de ver menos el entorno. O sea, por lo que entendí, debería ser algo como que no fijarse, no compararse, no medirse con el extranjero, ¿no? Sino que tratarse una voz propia. Y lo otro es que debería situar al espacio como protagonista, ¿no? Y quizá podrías ahondarnos un poco más sobre esta parte. Cuando tocamos, por ejemplo, la novela policial peruana, ¿cuántas de las novelas policiales han tocado realmente los problemas que pasan en el Perú? Y yo ya tengo que decir que problemas contemporáneos, porque la novela, el género policial es casi nuevo en el Perú, ¿no? Ha tenido un antecedente de la época de Clemente Palma, pero de ahí ha habido un paréntesis. Los problemas nuestros de este tipo han estado más vinculados, sí, con la época de Sendero y los problemas de la convulsión política. Pero el Perú tiene una gran cantidad de problemas de índole criminal. Por ejemplo, el narcotráfico, la trata de personas, muchísimos, la minería ilegal,
Entonces, yo lo que hago es poner esta novela en un contexto de problemas, ¿no?, políticos, sociales, vinculados con la criminalidad contemporánea y que tiene que ver con el proceso de la regionalización en el país. Y otra cosa que tiene que ver mucho con una novela para mí a la peruana es el lenguaje. Es el lenguaje. Una novela policial tiene que tener un lenguaje que recoja el lenguaje del argot del AMPA y el lenguaje del argot de la policía. Entonces, si no conocemos eso, estamos dejando de lado la parte más interesante de la novela, que es cómo se cuenta. Tú puedes tener una gran historia, pero si no tienes el hilo de cómo contar, esa historia se te cae. Esos dos puntos yo me baso, o yo no le he dicho, ¿no? Lo han dicho mi editor ahí en España, que es una novela para él a la peruana, ¿no?, porque ha encontrado estos dos detalles. Sí, bueno, aún no llega al Perú la novela de Cueto, pero quizá podemos un poquito más de ella, ¿no? Él está leyendo la novela, ¿no? Y sí, creo que es un cambio distinto de estilo, ¿no? Normalmente la prosa de Cueto es una prosa bastante cuidada, no digo que esta no cuide, ¿no? Pero a lo que digo es que la prosa de Cueto es cuidada, ¿no? Y tiene mucha influencia lírica, ¿no?, a lo Reynoso. Eh, por acá la lírica como que pasa a un segundo plano, ¿no? Acá se prioriza la agilidad, ¿no? Y precisamente como hablamos detrás de cámaras, la pregunta era, ¿no?, ¿por qué no usas los puntos tan seguidos, sino están las comas, ¿no? Y justo me respondiste que era para dar la agilidad, ¿no? Y funciona muy bien, ¿no? Es una novela que habla sobre la corrupción a un nivel ya más, en las áreas más, bueno, por lo que hay dos escenarios, ¿no? Las áreas de gobierno y las áreas de pobreza, ¿no? Entonces, bajo esta idea se puede entender, pues, que la corrupción o la delincuencia o el crimen se encuentra, pues, ya enraizado en la cultura peruana, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de la novela Cosecha de Tiburones? La novela casi tiene como una doble trama, que en las partes finales te vas a ir dando cuenta. Entonces, la trama aparente es un policía que investiga una serie de crímenes y se da con la sorpresa de que el jefe o el autor mediático de estos crímenes es el presidente de una región que en realidad es el cabecilla de una mafia. Entonces, él cree descubrir este caso, cree que ya lo está resolviendo, pero a la final se da cuenta que sobre esta mafia hay una mafia mayor que maneja a toda la población como un titiretero, ¿no?, con hilos que los tiene a todos, y él se da cuenta que él solamente ha sido un títere más en todo este teatro, ¿no?, de guiñol que ha pasado, ¿no? Entonces, cuando pasa, en la última parte, pasa un hecho que descubren el avión presidencial con un cargamento de drogas. Entonces él dice, ¿qué estaba haciendo? ¿Para quién estaba trabajando? Si delante de todo, por encima de todos nosotros, incluso de este mafioso, el presidente regional, hay una mafia mayor que envuelve a todo el país. Y es como dejar unos puntos suspensivos para otra cosa que pudiera venir más adelante, ¿no? Esa es una idea, por ejemplo, de que en las novelas policiales o en la neopolicial latinoamericana, los casos casi nunca se resuelven, ¿no? Y porque la sociedad no puede restablecer el orden. Si tú te das cuenta, en las novelas policiales clásicas había un detective que restablecía el orden. Investigaba el caso y las aguas volvían a su nivel. Acá no se puede restablecer el orden porque no se trata solamente de un caso, sino de infinidad de casos que están engarzados y amalgamados. Es casi imposible que un hombre pueda recomponer todo el andamiaje de una sociedad. Entonces, lo que pasa es solamente un lunar en todo un cuerpo que está, pues, enfermo por la corrupción y por la delincuencia, ¿no? Ahí en la novela yo trato algo de la centralita. Tiene detalles de lo que ha pasado en Ancash, ¿no?, en el gobierno de César Álvarez. Porque ahí hubo, pues, una guerra de sicarios y aparecían a la semana 2, 3 muertos en la calle que la policía tenía que recoger, ¿no?
y comenzaron a... La guerra fue por apoderarse del canon minero, ¿no? Un cheque de 1.000 millones de soles que nunca en su vida había recibido Ancash. Entonces lo que hicieron los políticos, como no tenían planes, no tenían ideas, fue pelearse por agarrarse el dinero. Por eso te digo, no hacemos nada con un modelo económico si no tenemos a la gente y el modelo político preparado para aprovechar eso. Pero bueno, toma de muchas regiones. Yo fui una vez a Tumbes y visité a un presidente regional, que este presidente no tenía nada en la cabeza y era un presidente de izquierda, como César Álvarez también fue alguien de tendencia izquierdista, ¿no? Pero este alcalde, este presidente regional de Tumbes ya llegó la cosa a los límites, porque como no sabía qué hacer con el dinero, se hizo un zoológico particular de su propiedad, y ahí tenía jirafas, tenía pues un león, tenía cosas así. Y Tumbes, pues, había localidades de Tumbes que no tenían agua, no tenían desagüe, no tenían algo así, ¿no? Entonces, o como el alcalde distrital de San Marcos, que es el pueblo de Ancash que recibió más dinero de Cano, ¿no? Estaba pensando hacer un monumento al gallo de pelea, por decir. Y el pueblo no tenía agua, no tenía desagüe, cosas así, ¿no? Cuando no hay educación, cuando no hay ideas, es inútil que les den dinero porque ellos se van a robar la plata. De eso trata la novela, tiene detalles de eso. Pero yo no digo, Ancash inventa una región que se llama Bonanza y una ciudad que se llama El Progreso, para tomar detalles de varias experiencias que ha pasado en los gobiernos regionales del Perú, ¿no? No, pero es bastante simbólico, ¿no? La bonanza, la región de la bonanza, ¿no? El pueblo del progreso, y creo que ahí está la ironía, pues bonanza, pero no se refleja la bonanza. La ironía, pero el progreso, pero no el progreso sigue estancado, pues, ¿no? También esos nombres que bastante simbólicos, alegóricos en todo caso. Y el Perú es el país, es el rey en perder las bonanzas. Somos Claro. el país de los boom perdidos. Perdimos el boom del guano, el boom de la pesca, el boom de los metales. Ahora estamos perdiendo el boom del gas porque estamos regalando el gas a huevo y cosas. Hemos perdido todos los boom, lo que debieron servir para ser ricos o mejorar nuestra infraestructura fue nuestra condena y nos condenó a la pobreza, nos hizo más pobres. Y una pregunta final, ¿influencias para esta novela, aparte de la verdad peruana? Bueno, yo he leído muchas novelas policiales, pero las he leído para darle las contras. Ah, caray. O sea, es una antinovela, entonces. No, sino para no hacer lo que hacen los otros, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Plata Quemada, ¿no? Pero hay errores primariosos, ingenuos, ¿no? Piglia no conocía mucho la operatoria policial y tenía una gran predisposición para hacerse el artificioso. Entonces, eso lleva a cometer siempre ciertas ingenuidades que el lector que no conoce cómo funcionan las cosas se las traga. Entonces, a mí me ha servido para no hacer eso. Yo pretendo hacer una novela en ese tipo de la novela policial poniendo algo de lo que yo he aprendido en la experiencia, que me ha enseñado la vida y algo que yo conozco, ¿no? Conozco de primera mano lo que pasó en Ancash, con la centralita y con la corrupción, cómo compraban ministros, cómo compraban congresistas, y la guerra de sicarios, ¿no? He conocido a muchos de ellos que después se murieron, ¿no? Fueron recogidos en las calles ya muertos, abaleados. Y conozco también lo que es la actividad policial, ¿no? Conozco algo del lenguaje de la policía y del lenguaje del AMPA. Yo conocía un lenguaje que era de la década del 80, por decir, y eso también había variado, porque el lenguaje, las jergas mutan, cambian. Claro. Entonces tuve que ir unos días a la cárcel y sacar nuevas jergas, nuevas expresiones, ¿no? Porque ya las que yo sabía habían quedado atrás. Entonces he tratado de hacer una novela con un lenguaje casi moderno de cómo se habla, ¿no? En esos ambientes. ¿La novela José Tiburón sigue esta estructura clásica o
¿Cómo has planteado? ¿Simplemente es delación o es una revelación de los delitos, del espacio, denunciar lo que pasa, o lo has planteado el modelo clásico? No, no, ese modelo clásico está muy, muy superado, ¿no? Ya el enigma casi no tiene mucho peso en una novela actual, ¿no? Cuando la novela clásica llega a Latinoamérica, se crea la neopolicial, que es distinta a la policial norteamericana, ¿no? Que es la de Hard Boiled, que es distinta también, o a la novela de espionaje que hicieron los novelistas policiales norteamericanos. La latinoamericana tiene sus propios matices, sus peculiaridades, y tiene que ver básicamente con la forma en que está organizada la sociedad y con la alianza que hay entre la clase política y la delincuencia. Entonces ahí cambia todo. Ahí cambia todo. No puedes hacer una novela clásica policial con esos parámetros. No puedes. Bueno, estoy muy ansioso, la verdad, de tener el libro en las manos, ¿no? Para decir, y tener tu chamboita, para decir que he leído la obra completa de Fernando Cueto. Pero estoy haciendo un contrato con una editorial peruana para que lo saquen allá en Perú. Bueno, te agradezco el tiempo que has brindado, no creo que ya es medianoche, y ya, bueno, acá estamos en la tarde recién. Gracias por tu tiempo, gracias por todo, ¿no? Y bueno, será hasta otra ocasión. Bueno. Gracias a ti por interesarte en mis libros, por dedicar tiempo a leer. Siempre es una satisfacción. Es muy grato saber eso. Y gracias también a todos los chicos, a las personas que te siguen, a tus amigos que pueden ver por la red esta conversación, ¿no? Siempre quedan cosas en el tintero para seguir hablando y hay muchas cosas, pues, para conversar, ¿no? Todo una segunda parte, cuando salga la novela, directamente la novela. Sí, ojalá que se pueda seguir. Bueno, pues muchas gracias, cuídate mucho. Gracias. Suerte por casa.